Amigos, amigas, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Voy a hablar un poco sobre la educación primaria y secundaria. ¿Por qué? Bueno, según mi opinión, no cualquiera me puede rebatir. Sirve la educación primaria y la educación secundaria para formar estudiantes que comprendan lo que leen y que sepan pensar abstractamente. Me van a decir, oiga, padre, ¿qué es eso? Pues, bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando a veces tengo que pagar aquí en las gasolineras y llevo puros billetes de 20 pesos, no les puedo dar, por ejemplo, son 500 pesos. No les puedo dar 25 billetes de 20 pesos. Tengo que hacer 5 montoncitos de 5, porque solamente pueden contar hasta 100. Entonces ya 100, 200, 300, 400. Siempre traen una calculadora y no pueden sumar mentalmente nada, ni siquiera 2 más 2. Bueno, entonces esas personas no saben pensar, nunca van a saber pensar. Por lo tanto, solo se van a ocupar de actividades manuales, por ejemplo, las manufacturas donde hay ese tipo de trabajos, ensambladoras y demás. Pero nunca van a entender lo que están haciendo. Y los mismos artesanos nunca van a llegar a ser artistas, porque aunque tengan grandes capacidades estéticas y además habilidades prácticas, jamás van a rebasar las limitaciones de un pensamiento que apenas llegaría a los 10 años de edad cronológica. Bueno, la edad cronológica es, uno puede estar muy grande de edad física, por ejemplo, 60 años, y si tiene unas deficiencias mentales, pues a veces nada más llegó uno a 3 meses o a 3 años, y de ahí no pasa, puede 5 años. Aunque la persona esté grande físicamente, pero no tiene capacidad mental más que de un niño o de un adolescente, una mentalidad inmadura. Ustedes ya saben que los adolescentes no saben pensar y toman decisiones totalmente equivocadas porque no pueden tomar otras. Y es la dificultad de los papás con los adolescentes, que por un lado dicen que ya no son niños, pero siguen siendo niños en su pensamiento y en su actuar. Y por otro lado quieren ser adultos, pero no pueden ser adultos porque no han desarrollado su capacidad cerebral e intelectiva. Bueno, ¿cuál es la capacidad esa cerebral e intelectiva? Bueno, la madurez del cerebro, cuando llega a constituirse como va a estar para siempre. Y por otro lado, pues ver las consecuencias de sus actos. Si tiene relaciones sexuales un adolescente sin protección, pues va a quedar embarazada. Y si queda embarazada, pues entonces tiene que tomar una decisión y lo hace su familia, el aborto o que tenga el niño. Y una vez que tiene el niño, la decisión es lo cría el adolescente inútil o la mamá del adolescente, la abuela, que ya es una persona que tiene madurez afectiva y madurez emotiva. Bueno, el problema de la educación de la primaria y de la secundaria es
que a todos los quiere tratar igual, que hay un término medio entre lo inteligente y lo tonto, y quieren que todos lleguen a la mitad entre lo inteligente y lo tonto. Por lo tanto, todos los niños y niñas que superan la tontera se enfadan en las clases y hasta van a desertar y no van a aprender nada porque según en su capacidad, en su gran capacidad, en 5 minutos aprenden lo que los demás no aprenden en 1 hora. Por lo tanto, se enfadan, hacen relajo, se pelean, molestan, se vuelven un problema en el salón porque el maestro o la maestra no están capacitados para atender personalmente a esos niños y niñas con capacidades intelectivas superiores. Eso es lo que pasa. Y a los que no van a aprender nada, porque no tienen capacidad, les están exigiendo y torturando para que lleguen a un nivel que es imposible que puedan llegar. Bueno, acá entre nosotros, la iglesia es lo del catecismo. Hay unos niños inteligentísimos, bueno, también. Las catequistas de estos lugares rancheriles, pues no son pedagogas ni han recibido una preparación adecuada para enseñar a los niños. La forma anterior de enseñar era la memorización, la misma que yo tuve. Había un catecismito del Niño Jesús que era del Padre Guerra, y estoy hablando de hace 60 años, con todas las oraciones, las preguntas, las respuestas, de todo el conocimiento católico, vamos a decir en un resumen. Todavía me sé esas cosas. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre bueno y cariñoso que todo lo puede y que ve en todas partes, está presente en todos los lugares. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios, dirigida por el Papa y los obispos. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. Bueno, ya no los voy a enfadar con esas preguntas y respuestas de los niños de catecismo rancheriles, pero nosotros tuvimos la fortuna allá en mi pueblo, Ario de Rayón o de Santa Mónica, que había un sacerdote muy interesado en que no fuera nada más así. Bueno, porque había unas señoras voluntarias que daban catecismo en sus casas. Luego ya después del Concilio Vaticano II, es decir, hace 50 años para acá, eso ya se quitó, pero había unas señoras que preparaban a los niños del barrio. El sacerdote les hacía un examen, que era los rezos que decían y algunas cositas, sobre todo la confesión y la comunión. Entonces, esas señoras no sabían nada, más que sabían repetir lo que ellas habían aprendido de pequeñas, ahora con un catecismito, algunas ni siquiera con catecismo, de pura memoria. Bueno, entonces, solamente ese tipo memorístico no va a ninguna parte, porque aunque las personas se grabaran las cosas, como sucede en la escuela, no las entienden y no las integran a nada. Son como pedacitos de un rompecabezas puzzle que dicen ahora, que no se acomodó y que entonces ahí sigue en la caja amontonada. Eso es lo que pasa. Bueno, les decía que tuvimos la fortuna algunos de que allí en la parroquia, en las instalaciones parroquiales, el sacerdote les daba pláticas a las catequistas y entonces además de darnos la memorización, nos daban un tema. Ya después se
inventaron textos con temas y se dejó la memorización, y entonces vino la ignorancia católica. Hay una ignorancia católica porque cuando se quitó la memorización de golpe y se puso los temas, no se les quedó nada de los temas. Si quieren la memorización, se les quedaban algunas cosas. En nuestros días, pues ya es una mediación entre la memorización y no pura memorización y puros temas. Bueno. En la escuela, fundamentalmente, tiene que haber matemáticas y continuadas. Bueno, es que las matemáticas tienen unas partes. La primera, pues, es la aritmética, es decir, las operaciones de sumar y multiplicar y dividir y restar. Esas son fundamentales. El que no aprende eso, y por eso precisamente les estoy diciendo de las personas que necesitan, pues casi contar con los dedos, porque no tuvieron escuela y no aprendieron las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar es un resumen de la suma. En lugar de sumar 100 veces 5, 5 por 100 o 100 por 5, 500 y ya. Así de simple. Entonces no necesito los objetos. Acá aprende uno a sumar y a restar mentalmente. Bueno, yo nunca uso calculadora, no tengo calculadora, nunca he usado calculadora. Sí, soy antiguo y todo lo que ustedes gusten. Porque aprendí bien, me enseñaron bien. Les estaba diciendo que las matemáticas son fundamentales. Primero está la aritmética, pero luego está la geometría, que la geometría es un paso adelante, que los que inventaron esto fueron los egipcios, porque como el río Nilo inundaba los campos todos los años, se perdían los mojones, las medidas de los terrenos, y para darle a cada quien su terreno, usaban de la geometría. La geometría pues da las medidas, las áreas y todo lo demás de lo que se quiera medir, y no tiene que ser como cuadrados o rectángulos o círculos. Puede ser cualquier tipo de terreno chueco y quebrado y lo que sea, y ya se saca. Hay métodos para sacar el área de una superficie, que sería lo que se le daría a cada campesino cada año, pero el campesino no podría hacerlo, lo hacían los sacerdotes egipcios, que ellos sí estudiaban matemáticas, y en este caso geometría, y a través de la geometría podían medir sin ir a los campos. Bueno, esa es la geometría, medir sin ir a la realidad, organizar lo que uno tenga que organizar mentalmente, poner una secuencia de elementos que entre todos den un resultado. Y luego está el álgebra. Bueno, en la geometría pues está el teorema de Pitágoras, que ahora dicen que no lo inventó Pitágoras, que allá en Babilonia ya estaba y que en Egipto también. Sí, sí es cierto. Pero él fue el que lo popularizó y explicó por qué la suma de los catetos es igual la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Alguien, padre, qué es eso? Pues para medir un triángulo. Ese es el teorema de Pitágoras, para medir cualquier tipo de triángulo. Por eso ya A más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Bueno, los que han estudiado un poquitito, pues ya saben lo que estoy diciendo. Luego en el álgebra, pues están los binomios y un montón de cosas, y ya se resumen. Hay fórmulas que ya están inventadas, nada más hay que aprenderlas de memoria, practicarlas y entenderlas. Bueno,
y el cálculo y otras. El cálculo es muy reciente. Bueno, reciente hace 300 años. Eso lo aprende uno en la primaria, lo debería de aprender en la primaria. La base de las matemáticas y su desarrollo en la secundaria, para que al llegar a la preparatoria, el niño o la niña tuviera ya un desarrollo mental suficiente para empezar a estudiar una carrera. Pero si la primaria y la secundaria están bien, la preparatoria es facilísima. Y si la preparatoria, bueno, la primaria y la secundaria y la preparatoria están bien, el estudiar una profesión o ya una carrera universitaria o tecnológica es fácil, porque se tienen todos los elementos para enfrentar los conocimientos rigurosos. Porque en matemáticas no hay con que ahí se va y a bulto. No. Tiene que ser exacto. Por eso, cuando algunos contadores antes, pues ahora ya hay el Excel y quién sabe cuántas cosas, así como las calculadoras. ¿Qué estás haciendo, fulana? Ay, es que se me perdió un centavo en la contabilidad. Yo te lo doy, ya deja de estar trabajando. No, se trata de dónde está el error. El error de un centavo. Necesito sacar lo que ingresó y lo que egresó, lo que salió, lo que entró y lo que salió, y tengo que saber exactamente dónde cometí el error. Hay un pequeño error. Bueno, ahora vamos aplicando a la vida. Hay pequeños errores en la vida, producto de malos entendidos, malas relaciones, de un montón de cosas vivenciales que parece que no tienen importancia, pero que sí la tienen. Y si no me fijo en eso, entonces no voy a funcionar bien. Voy a poner el ejemplo de las fobias. Fobias es odio, pero acá se entiende miedo. Le tengo mucho miedo a la oscuridad. Entonces siempre tengo que tener una luz, aunque sea tenue, en el cuarto donde me voy a dormir. Le tengo miedo al agua. Hay personas que tienen miedo a hidrofobia, como los que les muerden los perros del mal, rabiosos, y que entonces una de sus reacciones es el miedo al agua. Al agua, pues. Hay otras personas que tenemos hidrofobia, pues, por otras cosas. Bueno. Pero uno ya sabe que tiene ese problema, que no es fundamental, pero que de todas maneras, si se sabe un problema, entonces ese mismo se enfrenta y se soluciona si se quiere o se evade si uno quiere. Están las fobias, están los apegos, que pueden ser pequeños, el apego al dinero, el apego a una persona destructiva, el apego a un vicio, bueno, a una adicción. Bueno, ese tema lo voy a dejar para adelante. Pero las matemáticas son fundamentales, fundamentales. Por eso las personas inteligentes, aún de los ranchos, bueno, pongo ejemplos ya para terminar esta charlita. En Aguililla tenía un amigo que tenía una tienda grande, creo que ya murió. José Garibay. Tenía un montón de cosas. Varias bodegas llenas de cosas. Creo que no sabía casi ni leer ni escribir. Pero todos los precios se los tenía en la cabeza. Ahí tenía a un dependiente o a uno de sus hijos. Papá, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Papá, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Papá, ¿cuánto cuesta esto? Tanto.
Y el señor aquel se renovaba cuando ya volvía a surtir, ya eran otros precios. Pero esa es la gente inteligente. La gente tonta aprende una cosa y la quiere aplicar en todas partes sin adecuarla a lo que la va a aplicar. Bueno, ahora me van a decir, padre, y la gente que no tiene capacidad, bueno, pues no tiene responsabilidad, pero también que no acepte cargos en los que no pueda, porque no hay peor, vamos a decir, destructor que el ignorante que dirige cosas. Ya tenemos uno en la presidencia de la República. Bueno, ha destruido un montón de cosas, quizá no por malvado, por ignorante. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus comentarios y me da mucho gusto que estén aquí. Persa Aqueménida. Yo lo que hacía es que me quedaba callado y seguía la corriente. Los exámenes los acababa en 10 minutos y los demás ni en 2 horas, porque ni estudiaban ni sabían qué hacer. Así es, Persa Aqueménida. La persona que sabe lo hace más rápidamente y mejor. Vamos acá al campo. El que sabe rajar leña, bueno, dirán, padre, acá ya nadie raja leña. Sí, pues allá no, pero aquí sí. El que sabe rajar leña, pues ya sabe el hilo de cada tipo de madera y entonces con el hacha le pega adecuadamente y rapidísimamente raja un montón de troncos, aún los gruesos. Y una persona como yo, ignorante de eso, pues hasta puedo aventar un hachazo y se me rebota la misma hacha o el mango o el tronco. Por supuesto. Entonces, quien entiende las cosas, las hace mejor y más rápido. María Carrillo, bueno, y qué bueno, Persa, que te quedabas callado porque se podía ofender tu maestra o maestro y te podía insultar. Marina Carrillo, increíble que los que estudiamos la carrera comercial andamos enseñando como si hubiéramos estudiado contabilidad en la universidad. Saludos, padre, y a todos los del chat. Bueno, cada quien, pues, estoy diciendo hasta del que corta leña, del que corta ramas. Mi abuelo sabía muy bien cómo cortar las ramas de los arbustos que eran elásticos y que si uno les daba un guadañazo se le venía la rama para encima. Entonces hacía, corta una horqueta. Y mira, detén la rama y ahora sí, dale el machetazo. NO, un mexicano bien educado es exitoso y por lo tanto peligroso, según la doctora honoris causa, el Baester Gordillo. Y no crees que solamente ella. Hay una mentalidad en ciertos dirigentes eclesiásticos, pedagógicos, sindicales, políticos, que quieren tontos. Por eso la educación es tonta, es para tontar. Por eso en lugar de intentar llevar al que tiene capacidad a lo más alto, se le trata de desanimar para que se acomode a lo menos que pueda. Liliana B., yo como docente de primaria afirmo y confirmo que las matemáticas son un desastre. Fueron disminuidas en este plan y programa. Sí, Liliana, pero lo mismo sucedía en el colegio donde yo estudié, un colegio de religiosas. Ellas suplían todo lo que los libros esos que daba el gobierno, porque eran obligatorios en todas partes. Esos libros los acompañaban de otras cosas. No, es que no se van a aprender todo. Entonces seleccionaron lo mejor de los libritos esos de educación pública y luego lo complementaban.
Por cierto que ni siquiera me acuerdo de los exámenes. Nada más me acuerdo que en kinder, bueno, era párvulo, en el primer año aprendí a contar a 60, ya fue una maravilla. NO. Las matemáticas védicas son la mera didáctica empírica, ¿sí? De los Vedas y los persas, medos y persas, bueno, los Vedas. Pues. Liliana, hoy las escuelas de educación básica simplemente están preparando a los futuros obreros de mano de obra barata. Pues ni siquiera de obra barata, porque ¿dónde hay empresas y fábricas por estos rumbos? Bueno, están aquí, las escuelas están produciendo cortadores de limón. Salen de la secundaria y ya son cortadores de limón, que su vida ordinaria es, se levantan temprano, se toman un café y un pan o un refresco, se van a trabajar, como aquí hace mucho calor, entonces trabajan 4 horas, a las 11 de la mañana ya han ganado lo que van a ganar, de ahí se van a tomar una cerveza, bueno, se dan un baño, se toman una cerveza, comen y a dormir en una hamaca. Y en la tarde se van a jugar algún deporte, allá también toman, y ya regresan a su casa, se duermen a eso de las 10 de la noche, después de ver la tonteja tele y otras cosas, y ya luego, así es su vida, una eterna repetición como la del día, la noche, las lluvias, los vientos, las plantas, los animales. Miguel Ruiz, buenas noches, ya llegué tarde, no te preocupes, aquí como se graban todas las cosas, luego las puede uno ver y rever. Liliana B., según este nuevo modelo de educación que desconocemos en qué pedagogos está basada, está basada en unos pedagogos cubanos y venezolanos, y sobre todo en una mentalidad de que la educación esta científica es conservadora y que entonces ahora hay que estudiar los saberes de los pueblos, los saberes no científicos, y una revoltura entre el conocimiento popular, que no es científico, y el conocimiento científico, que no es popular. Y entonces se hace una revoltura, como lo de los géneros. ¿Que cuántos géneros hay? Pues, bueno, antes nada más había 3, masculino, femenino y neutro. Ahora los géneros, pues que son del neutro, ¿quién sabe cuántos? Bueno, está bien. Pero en la vida real solo había seres humanos masculinos y femeninos. Dice, este modelo nuevo de la educación mexicana propone trabajar en proyectos que serán aplicados en campos formativos desde el nombre de los campos formativos. Bueno, ahí ya no sé. Andrés González, le llovieron las pedradas al ignorante. Sí, sí, así es. María Montessori, su teoría de la mente esponja, sentó las bases conceptuales que regían la educación conductual. Ojalá y se retome ese camino exitoso. Sí, Montessori. Pero ya desde el siglo XVIII, XVII, está lo de la pedagogía pues ya científica. Bueno, desde antes, pero vamos a decir ya de una manera sistemática. Ahorita no me acuerdo cómo se llama un autor que es fundamental.
Mónica Gallardo, buenas noches, padre. Muchos saludos con mucho cariño y muchas bendiciones para usted y para todos los aquí reunidos. Muchas gracias, Mónica. Liliana B, no aparece el nombre de las matemáticas, sino que lo llamas saberes y pensamientos científicos, es decir, comparte con ciencias naturales y matemáticas, pero se privilegian las ciencias naturales y los conocimientos populares. Hay proyectos que ni tienen una embarrada de matemáticas. Sí, pero todos sabemos que desde que las matemáticas se integraron a la ciencia, es que existe la ciencia. Sin matemáticas no existe la ciencia. Las matemáticas hacen que el pensamiento se vuelva científico, por eso la lógica matemática que perfecciona la lógica de palabras de Aristóteles. Sí, padre, pero Liliana ve. Pero la mayoría de los alumnos mexicanos estudian en escuelas públicas, no en privadas. Eso es lo grave. Uy, pues están ustedes peor. Yo vivo en Coahuila y sí tenemos muchas empresas, como las llamadas maquilas. Sí, Liliana, tienes razón. Sí estamos peor en ese sentido. Nada más que estamos mejor porque aquí en 4 horas ganas lo que en una jornada de 8 horas en una fábrica o en una armadora. Y no tienes que ir, el transporte te lo dan los dueños de las huertas, te subes a sus camionetas, vas y cortas, entregas lo que cortaste, te pagan, se regresan a donde vives y ya luego van y entregan el limón a las empacadoras. Y el clima de aquí, pues no necesitas más que ventiladores y enfriadores, porque aquí el calor es terrible. La gente vive a la intemperie también por eso. Eso de vivir a la intemperie, pues hace que la gente se vuelva floja para construir casas bien hechas. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg presupone un futuro repetitivo. La autodidaxia es la única salida que yo le veo. ¿Qué opina? Mira, Eneo, la mayoría de las cosas que sé, y va a sonar fantástico, es por ser autodidacta. Porque un sacerdote me motivó para leer desde que tenía 8 años, hace 60, ya casi va a ser 60. Cuando tenía bien mi vista, ya de un año para acá, pues ya me cuesta trabajo leer, y ahora oigo los audiolibros, también ya la memoria además. Pero suponte tú que durante 40 años leí todo lo que pude leer de literatura, de historia, de ciencias, de astronomía, y a mí me gustaba mucho lo del espacio cuando estaba pequeño, astronomía, pero la astronomía científica de los cohetes y otros mundos y todo eso. Bueno, entonces, eso no me lo enseñó nadie, eso lo aprendí con mi propio interés, la música también, soy autodidacta de la música. Aprendí a tocar con nota, con un método Lever y Stark antiquísimo de 1800 y tantos, que estaba todo bien explicado, porque en aquel tiempo pues, también eso, los libros eran amplios, explicativos, porque además no había muchos. Bueno, yo creo que ese era el único libro en todo mi pueblo y en toda la región, porque era de un piano de un hacendado. Bueno, ese Lever y Stark, creo que son tres libros, pero ahí estaba el número 1. Era un método de piano. Ya luego el método de piano más sencillo es el Burgmüller y otros. Bueno, Jesús Sánchez. Bueno, es que sí, el autodidaxia, NO,
Pero también hay que motivar a los niños a que aprendan por sí mismos cuando uno les vea un interés, porque sí hay quienes tienen algún interés. Lo que necesitan es una atención, es una motivación, es un aprecio por eso que sienten, y si no, y darles los medios suficientes, que en este tiempo pues, ni son caros. Jesús Sánchez, feliz noche, Padre, un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Es una torre de Babel el flamante nuevo y disruptivo plan de estudios, estilo el flácido del rabo. Diana Sáenz, saludos, Padre José y presentes, que estén pasando muy buena y bendecida noche. Lo único que veo que ahora el enemigo es el celular. Pareciera que el celular hace felices a las personas. Y el celular, cuando la gente lo sabe usar, lo hace todo. Entonces la gente puede estar descansando y con un celular hacer todas las cosas. Y ahora con lo de la inteligencia artificial, pues va a ser peor todo esto. Los que dominen la inteligencia artificial van a ser los jefes, y los demás que no dominen nada, pobrecitas criaturas, van a rebuznar al final. La humanidad va para un camino muy terrible, pero eso lo diré alguna otra noche. Amigas y amigos, pues muy buenas noches, que Dios los bendiga.